Nuestra América en Palabras, entrevistas para comprender la guerra y construir la paz. Y esta vez tenemos una entrevista exclusiva con el jefe de la Delegación de Paz del ELN, comandante Pablo Beltrán. Conversamos con él sobre las conclusiones del tercer ciclo de diálogos y algunas proyecciones del cuarto ciclo. Estamos de nuevo en un capítulo de Nuestra América en Palabras, esta vez desde Caracas, Venezuela. Y tenemos aquí al comandante Pablo Beltrán, jefe de la Delegación de Paz del Ejército de Liberación Nacional, en una entrevista exclusiva para hablarnos del fin de este tercer ciclo de diálogos. Bienvenido, comandante Pablo, un honor tenerlo de nuevo aquí en este espacio. El honor es mío, poder contarle a su audiencia cómo fue este mes y medio de trabajos en La Habana, las conclusiones que sacamos y las expectativas de lo que viene. Entonces, sin más preámbulos, comandante, cuéntenos qué pasó en La Habana, porque hay muchas expectativas en Colombia, incluso en toda nuestra América. Sí. Bueno, este ciclo fue muy intenso porque se trabajó una parte significativa de un acuerdo de cese al fuego bilateral, nacional, temporal. Le explico cada una. Bilateral es porque hay un acuerdo de un cese de operaciones ofensivas entre las Fuerzas Armadas del Gobierno y el ELN. Es nacional porque es de aplicación en todo el país. Y es temporal porque tiene una determinación de 6 meses y de acuerdo a la evaluación se prorrogaría. Por eso se dice temporal. Entonces se hizo un paquete de acuerdos muy consistente para garantizar ese cese, que iniciaría a principios de agosto, en su parte más plena, y ahora en julio, en una etapa como de calentamiento. Y también se hizo un acuerdo muy bueno para comenzar a integrar a la sociedad colombiana a este proceso de paz. Sobre todo va a comenzarse a hacerse el diseño de esa participación por la misma gente. O sea, no es lo que diga la mesa, es lo que la misma gente diga cómo va a ser el diseño. Ok, entonces comencemos por ese primer punto. En otra ocasión habíamos conversado sobre lo complicado que podían ser los ceses bilaterales, dado que los únicos actores en el territorio, esto sería un primer aspecto, armados no son el ELN y las fuerzas militares, sino que también, por ejemplo, hay grupos paramilitares en casi todos los territorios de Colombia. Esa existencia de grupos paramilitares que no se han desmontado, ¿podría complicar ese cese bilateral o no? Pueden ser una amenaza si así lo desean. Si tienen una actitud de respeto hasta ese cese y de una cierta sintonía con lo que están hablando con el gobierno, porque muchos de estos grupos están intentando despegar procesos de sometimiento con el gobierno de Petro en paralelo a este. Nosotros le decíamos al comisionado de paz, bueno, de acuerdo a cómo usted organice el trabajo y el cumplimiento de esos grupos, nos afecta más o menos a nosotros. Si ustedes logran avanzar y organizar cosas consistentes, pues ellos no van a ser una amenaza para nosotros. Pero si eso está muy desordenado y eso no despega, quiere decir que van a afectar el cese. O sea que hay una interrelación entre cómo avancen las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional y cómo avance el desmonte del paramilitarismo. Ellos quieren hacer unos procesos de sometimiento con varios grupos de esos, que la mayoría son grupos que no tienen un carácter político, ¿cierto? Entonces, claro, cuando ocurre eso hay procesos de sometimiento. Hay algunos sectores provenientes de las FARC que ellos sí les van a dar un carácter político, entonces serán procesos similares a este. Pero claro, si eso se enreda, pues va a repercutir acá. Si eso avanza, pues vamos a tener una situación de menos amenaza. De todas maneras, el acuerdo de cese es muy explícito en decir de que se cesan las operaciones ofensivas entre las dos partes, pero se mantienen las operaciones defensivas, por si las moscas. O sea que eso podría incluir, por ejemplo, ese diálogo que va a tener el gobierno. Esta es una pregunta para que a el lo mejor gobierno es difícil de responder para usted, pero ese diálogo podría llevar, por ejemplo, a sentar a la mesa
también al Frente 10 de la FARC, que ha estado teniendo conflictos directamente con el ELN en el Arauca, por ejemplo. Pues sabemos que ellos están articulados a uno de esos procesos, no sabemos cómo va, pero no tenemos que ver nada con eso. Pero ¿tienen ustedes realmente la voluntad de respetar ese cese bilateral? ¿Hay una voluntad en la que puede confiar el pueblo colombiano e incluso el pueblo venezolano? Porque el Ejército de Liberación Nacional también está muy presente en la frontera con Venezuela. En la frontera, sí. Nosotros le hemos dicho al gobierno y al país, lo que el ELN no pueda cumplir, no lo firma. Conclusión, si eso se firmó, es porque se va a cumplir. Este cese, ustedes han dicho que va a tener una verificación. ¿Quiénes van a verificar el cumplimiento de ese cese? Bueno, eso es la parte técnica más interesante de esto. El Consejo de Seguridad tiene una misión en Colombia que estuvo desplegada para hacer la observación de todo el proceso con las FARC. Estamos hablando del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas. De las Naciones, o sea, el que manda, de las Naciones Unidas. Entonces a ese consejo se le ha solicitado que le amplíe el mandato a la misión que tiene en Colombia para que cubra el proceso con el ELN en esta etapa de verificación y monitoreo del cese al fuego. Lo que conocemos es que en Nueva York, que es la sede del consejo, hay un ambiente favorable para eso. Lo que pasa es que eso se demora como un mes, larguito. Son los procedimientos burocráticos que hay. Mientras tanto, mientras que esa, dijéramos, ampliación del mandato de la verificación en Colombia de Naciones Unidas se hace, se va a hacer una especie de monitoreo, o sea, como una primera seguimiento a los acuerdos. Entonces, por eso se dijo, a principios de julio comienza un cese de operaciones ofensivas y Naciones Unidas ayuda por los lados a monitorear, pero ese monitoreo se va a hacer en un equipo conjunto de las dos partes, representantes de la Iglesia Católica y representantes de la misión de Naciones Unidas en Colombia. Todavía no con todos sus poderes porque no se los han dado el Consejo. Entonces, ese primer mes va a ser la etapa como inicial del cese, va a ser con esa característica y después a principios de agosto ya comienza con más fuerza porque a esas misiones uno tiene que darles mandatos por escrito. Estas son las acciones prohibidas, estas son las restricciones que acordamos. Para ellos, de acuerdo a eso, exigir el cumplimiento. Entonces, todo ese mandato completo se llaman los protocolos. Allá en Cuba hicimos un par de protocolos ya muy fuertes, muy buenos, que son los que van a gobernar el primer mes de cese. Los otros protocolos se comienzan a redactar esta semana en La Habana. Hemos dejado dos grupos, uno del gobierno, otro nuestro, que se va a poner a escribir los protocolos faltantes. Con esos protocolos faltantes se va a hacer una reunión donde los vamos a aprobar y ese va a ser el mandato que le vamos a entregar a la misión de verificación. ¿Y va a ser público? ¿Esos protocolos serán públicos? Sí, claro, por supuesto. ¿Y cuál es el objetivo de ese cese? ¿Para qué le sirve a Colombia un cese que puede llegar a ser solo de 6 meses? Bueno, esto tiene un mandato del Acuerdo de México, que el Acuerdo de México dice los puntos 1, 2 y 3 de la agenda de negociaciones son la participación de la sociedad. Y para nosotros favorecer esa participación de la sociedad es que hemos concebido que se dé en medio de este cese bilateral. O sea, es una ayuda a que haya rebajar la intensidad del conflicto para que en medio de ese clima que se crea pueda mejorarse la participación de la sociedad en este proceso de paz. Ese es el servicio que se quiere hacer. O sea, tiene un propósito fundamentalmente humanitario. Okay. Y entonces vamos al segundo punto más importante de esos acuerdos, la participación del pueblo. La participación del pueblo. Porque ustedes siempre han hecho énfasis en esa participación popular en todas las diversas negociaciones que han tenido con 6 gobiernos anteriores, ¿no? Desde el 92. Okay. O sea, la módica suma de 31 años. 3 décadas buscando todo esto.
y está optimista ahora con esta posibilidad de la participación Sí, popular. yo pienso que sí, porque tanto al gobierno como al ELN, como a la misma sociedad, nos interesa una reflexión muy profunda sobre, hagamos un diagnóstico de cómo está el país, pero no los académicos ni los eruditos, la gente, que ahí es donde tiene que hablar. Segundo, de ahí digamos que tiene que cambiarle a Colombia. Lo mismo, qué parte le toca al gobierno de Petro y qué parte sigue de ahí, porque hay problemas que son muy profundos, no se van a arreglar ni por milagro de aquí al 2026, eso sería iluso, pero sí hay que decir en qué proceso se van a arreglar esos problemas, corto, mediano y largo plazo. Ese es el segundo punto, o sea, que haya una agenda de transformaciones para la paz. Y el tercero es, ¿quién se echa al hombro eso? No va a ser el gobierno de Petro, el gobierno de Petro se puede acabar en el 2026. El ELN es una fuerza pequeña y los problemas que hay son grandes. Conclusión, hay que fraguar una alianza social y política por esos cambios, por esa agenda de transformaciones, que se eche al hombro esos cambios, esa lucha por las transformaciones y constituya un gran acuerdo nacional que saque adelante eso. Ese es el tercer objetivo de la participación. Se lo resumo. Diagnóstico del país, agenda de transformaciones para la paz, alianza social y política y un gran acuerdo nacional. O sea, porque usted que saca con hacer una agenda muy bonita y no tiene quien responda por ella. Y si se hace una agenda muy bonita y la gente se entusiasma, pero y luego no se cumple. Está esa posibilidad, digo, porque es lo que hemos experimentado en Colombia, desde los acuerdos con los comuneros, los acuerdos con los liberales y conservadores, etcétera. La diferencia de esto es que esto no es un memorial para el niño Dios o para Santa Claus. No, esto aquí no le estamos pidiendo a nadie, no. Es la gente haga eso y pelee por eso. ¿Quién dijo que los cambios que necesita el pueblo se los regalan? Todo ha sido luchado y será luchado. Entonces un proceso de movilización política para que esto cambie y para que eso que se dinamiza, que se despierta, sea una fuerte palanca de presión social para que el país cambie, que va más allá que las fuerzas de un gobierno o de una guerrilla. Le hago otras dos preguntas puntuales que tienen que ver con la característica de este programa. ¿Se ha planteado en algún momento que, por ejemplo, las comunidades fronterizas de Venezuela con Colombia puedan participar en esos diálogos? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿la migración colombiana también se ha planteado que participe en esos diálogos? Sí. Okay. Las dos juntas. En el diseño de la participación se va a crear un organismo que se llama el Comité Nacional para la Participación. Va a tener asiento en ese comité 80 personas que representan como a más de 30 sectores importantes en el país. Ahí está incluida, creemos nosotros, sectores fundamentales, entre ellos la gente que ha tenido que salir de Colombia. Que la gente que sale de Colombia sale o por penuria económica o por persecución política. Entonces la idea es que lo que se llama ese éxodo colombiano, independiente de cuál sea la causa, esté presente en ese proceso y que ese comité es el que va a diseñar cómo va a ser la participación. ¿Y las comunidades fronterizas de Venezuela con Colombia? Igual. ¿Es posible que también? Por supuesto, por ejemplo, toda la gente de la línea fronteriza esperamos de que esté muy articulada el proceso desde las regiones, cada una por aparte, que son varias regiones. Desde las regiones colombianas. Y también tendríamos que mirar, por ejemplo, muchos colombianos que viven aquí en Venezuela, cómo tienen un nivel de organización que les permita también hacerse oír ahí. Ok, entonces, pero esos niveles tan detallados de cómo va a ser la participación popular, ¿ya quedaron acordados o todavía están en construcción? Están escritos letra por letra. Ah, muy bien. Bueno, ese comité se va a instalar el 25 de julio. Entonces van a haber como 8 eventos regionales. Se está haciendo la selección y la invitación en todas partes. También a ciertos sectores nacionales se les va a convocar, se está haciendo un llamamiento y aspiramos a tener un muy buen equipo de relatoría y sistematización que recoja todo y coloque el 25 de julio el inicio de ese programa de participación. ¿Y tiene fecha de finalización también? Se tiene previsto que para 2025 se llegue a configurar
los elementos esenciales que le decía: agenda de transformaciones para la paz, es decir, esto va a ser la paz de Colombia, y una fuerza social y política y un gran acuerdo nacional andando para responder por esa agenda. Esa es la fecha que se tiene. Y en cuanto al cese bilateral, podemos abrigar la esperanza de que se renueve después de esos 6 meses. A ver, ¿O es mucho esperar? No, hay que esperar y hay que trabajar por eso. ¿Por qué? En este cese hubo hay un protocolo que se llama de acciones específicas, donde gobierno y ELN decimos: nos vamos a abstener de hacer estas cosas. Eso es una especie de contrato inicial, ahí faltan cosas. Entonces aspiramos, como la mesa de negociaciones sigue trabajando, aspiramos a que podamos incorporar más restricciones de parte y parte para que el cese sea más robusto. O sea, quiere decir que esto es una cuota inicial, pero la voluntad es ampliar el cubrimiento de ese cese al conjunto de las acciones que hace cada parte. Eso quiere decir que lo que queda es un trabajo muy importante por hacer. Si eso se hace, por supuesto que se crean las bases para que se pueda prorrogar el cese más allá de los 6 meses. Bueno, y para cerrar quisiera pedirle de nuevo su evaluación sobre el papel particularmente de Venezuela y Cuba en este tercer ciclo de diálogos. Por ejemplo, si Cuba no se hubiera dado la lucha por defender los acuerdos de esta mesa no existiría, porque en el gobierno anterior hubo un ataque desde la presidencia y después se rebotó ese ataque hacia Estados Unidos y todo eso en contra de Cuba para que flaqueara y nos entregara a nosotros, que somos negociadores de paz. Cuba no se dio a eso y por eso le pusieron más sanciones. Entonces, fíjese la deuda que tenemos con el pueblo y el gobierno de Cuba. Y Venezuela, pues Venezuela juega el doble papel de ser el país de tránsito. O sea, nosotros no confiamos en los militares colombianos para que nos recojan en nuestros frentes o nos dejan en nuestros frentes, porque hay antecedentes muy claros de que después de que se ubica que un grupo de negociadores de estos los dejan en una parte, después son atacados. Esa confianza se mantiene. Entonces, cuando nosotros venimos aquí a la frontera para hacer el tránsito hacia las rondas de conversaciones desde Venezuela, quiere decir que Venezuela hace un gran aporte al ser país de tránsito, que eso nos da seguridad a nosotros. Entonces, por ejemplo, venimos de la frontera, venimos a Caracas y de la Caracas volamos a La Habana, o antes volamos a México. Es más seguro que en algún momento tendremos que ir a Brasil. Entonces, ese papel de país de tránsito es importantísimo para crear confianza y seguridad para nosotros. Y además el papel de garante, o sea, en este momento el garante venezolano está en el más alto nivel, lo está ejerciendo el general Martínez, que es a su vez el embajador de Venezuela en Bogotá, o sea que él va llevando esto al más alto nivel delante del presidente Maduro y eso le da también mucha confianza y mucho respaldo al equipo de garantes venezolanos. Y el papel de anfitrión, porque ya ustedes anunciaron que va a ser Venezuela anfitrión del 4º ciclo de diálogo, eso lo anunció la mesa, ¿no? Se me olvidaba, en agosto va a haber el 4º ciclo acá. ¿No hay todavía agenda dispuesta para ese 4º ciclo que se pueda hacer público? Claro, sí. ¿Qué será? O sea, se va a hacer un seguimiento del estado del cese, a mejorar. Por ejemplo, habrá cosas que fallan o que se encuentran vacíos, limitaciones. Entonces la instancia de la mesa le va a meter mano a que el cese, los atranques que haya, resolverlos y que funcione. Lo mismo con la participación, o sea, va a estar pendiente de que esos 2 grandes trabajos que se firmaron, que es participación de la sociedad y el cese, ande por buenos carriles. Pero además, la mesa misma tiene una agenda que todavía no se ha cubierto, o sea, estamos apenas tratando de desarrollar punto 1, 2 y 3, por ejemplo el punto 4 que es víctimas, ni siquiera lo hemos tocado. Entonces quiere decir que el trabajo de la mesa pues va a ser muy intenso en los meses siguientes. Bueno, entonces nuestros mejores augurios para ese trabajo por la paz de Colombia, todo sea por la paz de Colombia, esperamos que ese cese tenga mucho éxito, que podamos renovarlo y que la participación popular pues sea realmente un proceso, como se dice en Venezuela, participativo y protagónico. Muchísimas gracias, comandante, por la entrevista. ¿Algún mensaje final para quienes nos están viendo?
estos procesos necesitan mucha participación, mucha energía positiva, mucha comunicación, que se difunda qué es esto. O sea, necesita mucho trabajo comunicacional y de apoyo. Entonces, todo lo que se pueda hacer en ese sentido, lo agradecemos. Y muchísimas gracias, comandante, por esta entrevista exclusiva. Ustedes, muchas gracias por seguirnos en nuestra América en Palabras. Entrevistas para comprender la guerra y construir la paz.